Sobre Jorge Rulli, al que vinimos a dedicarle todo este bicho de campo, hay un libro escrito que se llama El guerrero de la periferia. Está muy bien puesto el título. Estamos en Marcos Paz, que es la periferia de la ciudad de Buenos Aires, donde la ciudad termina y empieza el campo, donde se viven conflictos cotidianos entre quienes denuncian agrotóxicos y productores que denuncian que tienen la pata del Estado encima y que tienen que producir cada vez más para poder sobrevivir en el campo. Estamos en la periferia y Jorge Rulli es el guerrero que denuncia ambientalmente que los argentinos estamos haciendo cagadas, el guerrero que denuncia que políticamente los argentinos no tenemos un proyecto nacional que nos contenga todo, el guerrero que denuncia que la agricultura argentina, a partir sobre todo de los 90, se ha convertido casi en una actividad extractiva. Yo sé que a muchos productores les va a caer antipático ver a Jorge Rulli, pero Jorge él propone sobre el final de esta entrevista que los argentinos, la principal cosa que tenemos que hacer es aprender a convivir entre nosotros, escucharnos, conversar, dialogar y no discutir, qué es lo que solemos hacer. En este bicho de campo, que es un programa agropecuario, vamos a escuchar a alguien que cuestiona el modelo agropecuario y eso está muy bueno. Aprendamos a escucharnos. Me dijo que quería empezar con una anécdota, Jorge. ¿Qué anécdota? Sí, hace 2 años estuve en Chiapas, en el sur de México, y particularmente en una ciudad que se llama Oaxaca, donde vive quizá el pensador vivo más importante de América Latina, que se llama Gustavo Esteva. Es un anciano de 85 años. Y cuando le preguntado sobre el zapatismo y la revolución, él dijo que la revolución en México ya había vencido. Sin embargo, no es lo que parece, claro. Entonces, claro, le preguntamos por qué decía eso, ¿no? Y dice, porque en Oaxaca hay 13.000 baños secos. O sea, hay 13.000 familias que aprendieron a no mezclar la mierda con el agua. Dice, eso no lo puede parar nadie. Me pareció un poco desmesurado, si bien reflejaba un optimismo envidiable en un anciano, que yo no tenía. Y ahora cuando te muestro esta feria, cuando vemos esta feria, me doy cuenta de lo que quiso decir. Yo siento eso también. Acá hay una Argentina que ya cambió, porque estos jóvenes de 20 años viven de otra manera y son cada vez más. Yo veo cada semana son más. Y hace 30 años cuando yo llegué no había ninguno. Son nuestros hijos, ¿no? Entonces... Estos son los baños secos. Claro, vendría a ser como... Claro, nosotros tenemos un corto periodo de vida, entonces nos apresuramos para entender. Pero acá se ve una generación nueva. Que ya aprendió ciertas cosas. Que cambió, claro, aprendió y yo creo que a estos chicos no los van a poder parar. Ellos, fíjate, los puestos son de verdura, panificación, ungüentos con hierbas medicinales, animales, plantines. A mí me parece extraordinario, ¿no? Sobre todo porque he sufrido la violencia, la he practicado y la he sufrido, y la cárcel. Y aquí me parece que hay alegría, amor, muchos niños pequeños, parejas que tienen niños, que viven en el campo, que se hacen la casa con barro. Me parece increíble, ¿no? Jorge, dijiste hace un rato en la plaza que habías generado violencia y habías padecido violencia. ¿Por qué? ¿Cuál es tu historia política? Muy breve, ¿no? Sí, muy breve. Mira, mi historia política está marcada por la llamada revolución de septiembre del 55, cuando la caída del peronismo, y antes que eso por los bombardeos a Plaza de Mayo, que mi padre me llevó cuando habían terminado, por supuesto, pero de todas maneras el impacto, los cadáveres, eso me pegó muy fuerte, ¿no? ¿Te hiciste peronista? Claro, mi padre era un pequeño empresario, afiliado a la Confederación de Empresarios, casi artesanal era él, ¿no? Y era peronista, sí. Y bueno, yo seguí ese camino, me vinculé con la Juventud Peronista, soy uno de los
de los sobrevivientes de aquella época, ¿no? De la época de la resistencia, claro, los hice 18 años de toda la proscripción. resistencia y en 1960, cuando la resistencia se pone muy pesada, se declara, el gobierno de Frondizi se declara el plan Conintes y yo soy uno de los dos detenidos. Fui condenado por ser conducción de la Juventud Peronista y por algunas acciones que habíamos realizado, ¿no? Cuando Frondizi traiciona el acuerdo con Perón y trata de privatizar el frigorífico Lisandro de la Torre, que fue un acuerdo, lo hizo por presión del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y bueno, y ahí quedé como en una historia que me marcó mi vida. Cuando salí me casé con una compañera de la Juventud Peronista, y seguimos trabajando en el peronismo hasta que se anuncia el regreso de Perón en el 74, perdón. Y bueno, entonces la conducción superior del peronismo me designa, me pone a cargo de la organización de FAP, de las Fuerzas Armadas Peronistas en la zona urbana, en la metrópoli. Ocurre que el regreso fracasa. Y es ahí que vos decís, fuimos violentos y padecimos Claro, la violencia. Sí, porque yo la practiqué, claro, eran épocas muy duras. Empecé con puños y cachiporras y seguí con armas de mano. Que la política era eso, ¿no? Lamentablemente. Yo aprendí 30 años después la práctica de la no violencia, me deslumbró, pero estaba en España, ya era grande, ¿no? Entonces yo cambié mucho, yo pasé de los talleres y de la práctica con armas a los talleres de parto natural. Y a las huertas. Como soy muy apasionado, sin solución de continuidad, ¿no? Así que, y pasamos y el tener niños y participar en el parto materno-paterno es algo que te cambia la vida, ¿no? Y la agricultura en pequeña escala también te cambia la vida porque uno ve, es el fenómeno de la vida y de la muerte, ¿no? En la tierra, que es el modo de celebrar el milagro de la naturaleza en un jardín, ¿no? Como diría este filósofo Han, es un milagro que a uno te impacta muy profundamente. Bueno, yo lo viví en los bancales de Huerta, ahora en Marcos Paz, lo viví en Suecia también. Hacíamos huerta, sí, hacíamos huerta en Suecia, donde estuve exilado. Y me encontré con muchos suecos que pensaban que su modo de cambiar el mundo era producir sus propios alimentos. Volví en el 87 y desde entonces ha sido una práctica ecológica muy intensa, pero fundada en un cambio de vida, ¿no? Donde la familia se constituye como el núcleo fundacional de la sociedad. Ahora, vos no te definís como un dirigente ecologista, vos sos un dirigente político. ¿O tocas No sé cómo me defino, porque lo que pasa es que yo soy muy crítico de lo que llamo la intrusión del peronismo. El peronismo para mí dejó de ser peronista. El peronismo dejó de ser peronista. Y los sectores que lo gobiernan son todos los que entraron a finales de los años 60. ¿Por qué el peronismo dejó de ser peronista? Bueno, porque se perdieron las memorias y sobre todo porque la dirigencia entró alentada por la Revolución Cubana y todavía no se terminaron de dar cuenta que el mundo hubo un cambio muy fuerte y que la Revolución Cubana fracasó. Entonces son todos como Kicillof o como Cristina, que manifiesta que nunca leyó La razón de mi vida, o como tanta gente que no soporta las anécdotas, que son dirigentes peronistas pero nunca leyeron a Perón, o son sojeros, o no sé, o son modernizantes, son marxistas tardíos. En realidad el marxismo también fracasó. Digamos, yo creo que estamos viviendo una época de grandes colapsos y es como una época muy difícil porque digamos, se está terminando el peronismo, está en agonía, pero el marxismo también a nivel internacional, ¿no? Entonces es como que las ideologías es una gran catástrofe ideológica la que vive el mundo. Sabes que días pasados hablé con productores y
Y me di cuenta, porque quería actualizarme, sabía que vos venías a verme, debo confesarte. Y les preguntaba cosas de actualidad y en realidad me di cuenta que se estaban defendiendo. Y me dijeron, lo que queremos es que vos sepas que nosotros no somos culpables, que los productores actuamos según el mercado. O sea, el mercado es el responsable. Nosotros hacemos lo que el mercado nos diga. Pero, viste, un sentimiento de culpabilidad en un camino incorrecto, porque no debería ser así. O sea, nadie debería sentirse culpable por producir. Bueno, eso fue lo que yo sentí. Pero yo comparto que hay cierta sensación de culpa por la exacerbación quizás de los esfuerzos. Sí. Un sentimiento de que, o de frustración, de que el país no ha sido justo con nosotros, que es verdad, pero no es el país, quizás sea el Estado, quizás ellos no saben cómo operar sobre el Estado para que el Estado tenga políticas, porque es verdad, el Estado los ha dejado solos, pero a todos los dejó solos. A todos, en realidad. A mí me parece que la ecología tendría que ser, sobre todo después de la encíclica, tendría que ser el gran objetivo de la clase obrera. O sea, luchamos contra el cambio climático, luchamos por el planeta Tierra, luchamos para que las fábricas no contaminen, para que la producción sea sustentable. Sería una gran medida, pero no les da la cabeza para eso. Desprenderse de lo propio. Pero volvamos a los productores. Digo, ¿cuál sería la lucha que vos decís? Por ejemplo, los productores podrían preocuparse por el cambio climático y reclamarle al gobierno la facilidad de políticas de producción sustentables y armoniosas con el medio ambiente que no los enfrenten a la población. Imagínate, están todos los elementos. Decirle, señor presidente, el modelo que nos han impuesto nos enfrenta con la población. Nosotros somos conscientes que usamos banderilleros y se nos mueren de cáncer. Nuestros hijos se mueren de cáncer. Quisiéramos producir algo que Europa lo acepte con felicidad, no que tengamos que pelear para que lo acepten, que no tenga residuos de agrotóxicos, que no tenga transgénicos. Es imaginable esta producción, sería imaginable. Si conversan, ¿no? Si lo planifican, ¿por qué no? ¿Puedo decir que la culpa un poco de esta de la que hablabas de los productores tiene que ver con que finalmente no están haciendo lo que quieren o lo que podrían planificar, sino que están haciendo algo que les impone el mercado? Sí, me temo que sí, ¿Y cuándo fue que los productores argentinos empezaron a sentir esta culpa o empezaron a ser manejados, digamos, por el dios mercado? Y para mí se dio en los años 90 con Menem. Para mí, fíjate que este peronismo no se atreve a criticar a Menem. Es el tema del que no se habla. Incluso Guillermo Moreno dijo, cuando yo empecé con este tema de hablar de Menem, dijo que los trapos sucios se lavan en casa. No hay manera de que el peronismo hable de Menem, porque ahí hay una bisagra, cambió el destino nacional. El curso de la historia cambió con Menem, ¿no? Se implantó el modelo de los agronegocios. Y yo sé cómo ocurrió, porque no solamente porque lo viví, yo estaba en la Secretaría de Agricultura. Trabajaba con Felipe Solá. Con Felipe Solá cuando era secretario. Cambió el eje del país, cambió en los años 90, decididamente. Claro, es otra Argentina, ¿no? Pero basada en un modelo de agroexportación. Es una Argentina rentística basada en un modelo de agroexportación y exportación de bienes naturales que recibe muchísimo dinero, muchísimos dólares a cambio de ello, y esos dólares facilitan que haya 9 millones de personas que reciban planes y una cantidad de empresas que reciben subsidios, porque también hay que tener en cuenta esto. Es una Argentina subsidiada. Pero subsidiada por sus recursos naturales. Claro, y por la soja, que está en crisis. Por eso yo creo que la Argentina de Néstor andaba bien, pero que con una soja a $600. La de Cristina, bueno, Cristina perdió las elecciones, pero la soja valía $300. Y la Argentina de Mauricio Macri anda porque tiene la deuda. Se ha endeudado con el Fondo Monetario Internacional. O sea, es decir, pero seguimos siendo un país rentístico. Y ahora yo presiento, y por lo que sé,
que la esperanza íntima, a veces no confesada, de la mayor parte de los dirigentes políticos que participan en las próximas elecciones, está en la producción del shale gas de Vaca Muerta. Claro, hemos perdido el destino nacional, ¿no? Yo creo que este plan de los años 90 que se implantó produjo consecuencias, muchas consecuencias en la población argentina. No solamente empezamos a vender soja y a entrarnos una cantidad enorme de dinero por la soja, sino que hizo innecesaria la mano de obra del campo, porque la soja no requiere empleo. Pero junto con la soja vino, por ejemplo, llegó la maquinaria pesada al algodón. Y también ahí quedó, el desempleo fue tremendo. El desempleo en el algodón, el desempleo en las zonas sojeras, el levantamiento de las chacras. El corrimiento de la ganadería. Claro, la desaparición de la ganadería o la disminución de la ganadería y el cierre de escuelas rurales porque ya no había más niños. El cierre de iglesias porque ya no había feligreses. Los pueblos muertos o los pueblos en decadencia. ¿Y toda esa gente dónde fue? Yo calculo fácil entre 10 y 15 millones de personas que se trasladaron a los conurbanos, que siempre son de pobreza, de miseria, donde los aguardaban punteros, como el Gordo de Lía. Estaban esperando a la gente, ¿no? O como barrios de pie. Y los planes sociales fueron creando el hombre que tenemos hoy, que es un hombre que ha perdido autoestima, que depende totalmente de la búsqueda del empleo o del supermercado chino. Un hombre al que yo todavía, igual que hace 25 años, hablo por radio y le propongo que ponga un árbol en su vereda, que cuando tiene un trabajo estable se compre una moladora, para cuando pierde el trabajo poner un cartel y que diga hago trabajos a domicilio. O sea, un hombre que no sabe, que no tiene, un grupo familiar que no tiene iniciativa, que no tiene estrategia propia. Y bueno, pero ¿cómo pretendemos que los individuos tengan iniciativa cuando las comunidades y los colectivos, en este caso del país, no tienen iniciativa? Claro. Bueno, pero toda esta dependencia y el asistencialismo ha ido dando un tipo de política. Porque fíjate que yo diría que dio el kirchnerismo. El kirchnerismo en parte lo gestó, pero en parte es producto de esta situación. Pero luego cambia, viene Macri, y Macri renueva y multiplica los planes asistenciales, ¿comprende? Incluso en vez de darle el dinero a los intendentes, terceriza la pobreza y firma contrato con 3 organizaciones sociales. O sea que parece que no importa quién ocupe la Casa Rosada, hay un modelo argentino de país agroproductor, agroexportador y asistencialista. Y esto es lo que tendríamos que cambiar y no es la discusión, no es la discusión política. ¿Por qué dijiste hace un rato que la cuestión ambiental digamos, podría ser, digamos, estructurante de una nueva política, una nueva relación entre campo y ciudad? Me parece que es lo que viene, ¿no? El cambio climático nos va a obligar a sentarnos a pensar en serio. A poner el rostro y a enfrentar situaciones muy graves. En Europa no se habla de otra cosa, se habla, pero con terror, ¿no? Lo que pasa es que la Argentina está rodeada de masas de agua y los cambios son menos perceptibles, ¿no? En Europa es muy fuerte. Ayer me decían en Estocolmo más de 30 grados. En Estocolmo, Suecia, donde tengo parientes, familiares. Es durísimo, ¿no? El momento en Londres hubo semanas enteras de disturbios. Y esto podría, decís vos, desencadenar, digamos, en principio una alerta y segundo una discusión un cambio, política. Claro, o un cambio de dirigencia, porque esta dirigencia no conoce nada, pero no tiene idea, ni siquiera te digo de la encíclica del Papa Francisco. Si la leen no la entienden, no saben. Lo vimos con las fumigaciones, lo vimos con los transgénicos. Hoy día hay 58 transgénicos aprobados en la Argentina. Yo te desafiaría a cualquier dirigente de un partido político a hablar sobre un transgénico. No sabe, no tiene idea. No tiene idea. Salvo algunos muy me específicos. encontré con algunos que no pueden decir transgénico. Dicen y se traban. Dirigentes sindicales y políticos. Porque el agro aplicó las prácticas de la industria. Aplicó la tecnociencia, que no es la ciencia, es otra cosa. Pero bueno, aplicó esta cosa de las semillas
como dijo un día en la Biblioteca Nacional hace muchos años, Adriana Puiggrós, dijo, estamos hablando de semillas con tecnología incorporada. Y yo estaba arriba en el paraíso, y la conozco de cuando era piba, Adriana, y le grité, Adriana, no tengas vergüenza, decí transgénicos. Porque semilla, si se sienten dioses. O sea, la semilla no es perfecta. Nosotros le agregamos tecnología a la semilla. Esconde un pensamiento mágico, en definitiva, ¿no? Bueno, entonces el campo abrazó esta idea, claro, la eficiencia, la tecnología, todo lo que es tecnológico es bueno, una cantidad enorme de agrotóxicos, de fertilizantes. Ahora también están estas cuestiones de radiculares, ¿cómo se llaman? Los microorganismos. Microorganismos. Sí, los inoculantes. Pero todo esto suena bien, ¿no? Hay una parte de los argentinos que venden y compran esta modernidad tardía, ¿no? Lamentablemente la compró el sector rural, ¿no? En México fue la idea de Iván Ilich, que fue un gran teólogo católico, era monje, y la convivencialidad. La convivencialidad. Me acuerdo que estuve en una escuela enorme de artes y oficios. Te enseñan a hacer zapatos, a decorar, a tejer, a criar animales. Pero dice, pero lo más importante de esta escuela es practicar la convivencialidad. Qué lindo, me pareció hermoso, ¿no? Ser conviviente con el otro, ¿no? Yo, fíjate que después de toda una vida de hacer política... Conviviente. Claro. Viviente de vida. Escúchame, yo llevo más de 10 años de cárcel. Perón me mandó a mí a China a formarme militarmente. Yo me formé en la escuela para cadetes extranjeros de China, éramos todos extranjeros, ¿no? Y no hice el servicio militar en la Argentina, lo hice en China. Sufrí torturas, exilios, y ahora, cuando tengo 80 años, estoy por radio diciéndole a la gente que el ama de casa tiene que amasar pan o hacer un bizcochuelo, pero o hacer empanadas, que reaprenda a cocinar. Y que cuando haga empanadas, las primeras dos o el primer pedazo de bizcochuela lo pone en un platito, pone las dos empanadas, le pone una servilletita arriba, como se hacía antes, y le dice al chico, llévaselo a la vecina para que nos dé su opinión. Así se arma la comunidad, porque la gente se aborrece, se odia, no se hablan. ¿Entiendes? Entonces hay que reconstruir esta sociedad. Entonces a los 80 años volví a hablar de cosas elementales. Hermano, si votaste 3 veces a Menem, después votaste a Néstor no sé cuántas, y después te arrepentiste, después dijiste que no lo votaste, pero lo votaste. Si no sabes votar, deja de votar, hermano, pero plantá un árbol en la vereda, poné una parra en el fondo de tu casa, hacé algo. Hacé algo por la naturaleza, por tu familia. Algo que te saque de la lógica, además, este círculo vicioso de, digamos, como no haces nada, finalmente terminás teniendo demasiado tiempo para criticar a los demás o para lamentarte de la propia situación. Sí, pero personalizando, porque, viste, siempre el hijo de puta es un concejal o un intendente, pero resulta que vos lo votaste y ni siquiera sabés dónde vive para ir a hablar con él. Y tendrías que participar en el municipio, andá a las reuniones del Consejo Deliberante como público, andá a protestar, hacé algo. Pero no, simplemente cada 4 años pones una boleta y cada vez peor, ¿no? Y cada vez peor.